Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Yo soy Lucía y a continuación os voy a hablar sobre los nuevos horizontes en el delirium superimpuesto a demencia. Este es el guión que vamos a seguir para dar la charla. En principio hablaremos sobre cuál es la evidencia actual en este tema, posteriormente sobre los nuevos avances en neuroimagen y en neurofisiología. Posteriormente nos centraremos en los biomarcadores y finalizaremos con unas breves conclusiones. A día de hoy, el delirium superimpuesto a demencia, al igual que el delirium per se diagnostica de forma clínica, a través de escalas, bien escalas adaptadas del CAM o bien escalas adaptadas del 4AT que valora 4 dominios: el nivel de alerta, el nivel de consciencia, la atención y el inicio agudo y curso fluctuante. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado numerosos estudios para diagnosticar el delirium superimpuesto a demencia de una manera más precisa y de una manera más objetiva. De tal manera que se han hecho estudios con técnicas de neurofisiología como el electroencefalograma, técnicas de neuroimagen como el Doppler transcraneal y también con biomarcadores. Debemos de tener en cuenta que el electroencefalograma mide la actividad eléctrica cerebral, es decir, la función sináptica de nuestro cerebro. Es una técnica mínimamente invasiva que se utiliza además también para diagnosticar otras causas orgánicas de delirium, como por ejemplo el estatus epiléptico no convulsivo. Se ha visto que el delirium superimpuesto a demencia se asocia con un enlentecimiento en el electroencefalograma y que ese enlentecimiento además se correlaciona con la gravedad del delirium, a mayor gravedad mayor enlentecimiento, y también con peores resultados a futuro, mayor mortalidad. En este estudio de 2022 que analizó con el electroencefalograma portátil a pie de cama 30 pacientes, 14 de ellos con delirium superimpuesto a demencia y 16 de ellos únicamente con demencia, se vio que en los pacientes con delirium superimpuesto a demencia había un incremento en las ondas delta y Z1, una disminución en las ondas Z2, alfa y beta, aparición de ondas trifásicas y reducción en la conectividad funcional. Como os podéis ver en esta imagen, la forma más precisa de diagnosticar el delirium superimpuesto a demencia en este estudio fue el ratio delta Z2, con un área bajo la curva de 0,80. Y también en esta otra imagen podéis comprobar cómo aquellos pacientes con delirium superimpuesto a demencia representados por la línea de puntos tenían un mayor enlentecimiento en el electroencefalograma en comparación con los pacientes con demencia, representados en la línea negra continua. Las técnicas de neuroimagen también son otra forma de poder diagnosticar este perfil de pacientes. Este estudio, realizado por Kaplan, utilizó la ecografía, concretamente el Doppler transcraneal, y vio que aquellos pacientes con delirium superimpuesto a demencia tenían una menor velocidad de flujo en la arteria cerebral media. El punto de corte fue de 32,25 centímetros por segundo, con una especificidad del 79% y una sensibilidad del 88%. Con respecto a los biomarcadores, lo primero que debemos de tener en cuenta es qué es un biomarcador. Bueno, pues un biomarcador es una molécula indicadora específica de enfermedad que puede ser cuantificada en nuestro organismo, bien el propio biomarcador o sus productos. Las ventajas que aporta es que al ser cuantificables son objetivos y por lo tanto reproducibles. Existen distintos tipos de biomarcadores: predictivos de enfermedad, biomarcadores diagnósticos, biomarcadores pronósticos y biomarcadores de respuesta al tratamiento. La utilidad de los biomarcadores en el delirium, bueno, pues pueden ayudar al conocimiento de la fisiopatología, ya que a día de hoy en muchos casos sigue siendo una gran desconocida. También pueden ayudar en la prevención de la enfermedad, en el diagnóstico, sobre todo en aquellos casos dudosos, como por ejemplo en el delirium superimpuesto a demencia, y también podrían ser utilizados como dianas terapéuticas. Por otro lado, se ha visto que el delirium y la demencia tienen un solapamiento clínico,
ya que los pacientes con delirium tienen más riesgo de padecer una demencia, un deterioro cognitivo posterior al delirium. Y también los pacientes con demencia tienen más riesgo de presentar delirium. Además, el delirium y la demencia comparten distintos sustratos fisiopatológicos. Como veis ahí, la alteración de los neurotransmisores, la neuroinflamación, la hipoperfusión cerebral, el hipometabolismo, la fisiopatología del ApoE4, las proteínas amiloide y tau y también una disminución en la conectividad sináptica de la red neuronal. Sin duda, los biomarcadores más estudiados han sido los biomarcadores de la neuroinflamación. Debemos de tener en cuenta que un cerebro con deterioro cognitivo es un cerebro vulnerable en comparación con un cerebro sano sin deterioro cognitivo, que es un cerebro, como veis ahí, resiliente. De tal manera que ante un estímulo muy intenso, como por ejemplo una cirugía, se activa de manera exacerbada los astrocitos y la microglía. Y esto lo que hace es aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, como veis ahí, y permitir el paso de sustancias o de moléculas proinflamatorias generando neurotoxicidad y neuroinflamación. También se ha visto que las células del sistema inmune, como los polimorfonucleares y los macrófagos, actúan aumentando esta permeabilidad de la barrera hematoencefálica y produciendo una alteración en los neurotransmisores y un estrés oxidativo. En este metaanálisis reciente de 2022, en el que se analizó biomarcadores de delirium posoperatorio en pacientes con demencia previa, se vio que había una clara asociación entre el delirium superimpuesto a demencia y los biomarcadores inflamatorios, como eran la interleuquina 6 y la proteína C reactiva, y los biomarcadores de daño neuronal, como la subunidad beta de la proteína S100 y el neurofilamento ligero. Además, también se han realizado estudios de biomarcadores en la comunidad. Este estudio de 2022, retrospectivo, analizó 9.755 pacientes, 170 de ellos con delirium superimpuesto a demencia, y vio que el ratio neutrófilo-linfocito era un factor predictivo independiente de mortalidad en delirium superimpuesto a demencia, tanto al mes como al año. Y para finalizar, unas breves reflexiones y unos retos que plantea esta compleja patología. En primer lugar, creo que se debería de mejorar la detección del delirium superimpuesto a demencia. Como ya hemos visto a lo largo de este webinar, es muy complicado realizar el diagnóstico y por ello es fundamental contactar con el cuidador o con el familiar que mejor conozcan al paciente para que nos expliquen cuál es la situación cognitiva basal previa de esta persona. Por otro lado, en pacientes con delirium de perfil hiperactivo, donde las pruebas complementarias, por ejemplo, el TAC, una resonancia, sean complicadas de hacer, técnicas portátiles como pueden ser el electroencefalograma a pie de cama o el ecodoppler podrían ser muy útiles. Por todo ello, el delirium superimpuesto a demencia es una patología habitualmente infradiagnosticada, sobre todo en delirium hipoactivo. Y por ello, técnicas objetivas de neuroimagen o, como las que hemos estado comentando, biomarcadores, podrían ser pues importantes a la hora de complementar a la clínica en ese diagnóstico. También es fundamental investigar los sustratos fisiopatológicos comunes entre el delirium y la demencia para identificar nuevos biomarcadores. Importantísimo también realizar una buena monitorización de estos pacientes, ya sea a través de nuevas tecnologías como por ejemplo pulseras de actividad o realizando varias mediciones en el caso de los biomarcadores a lo largo del tiempo. Medición en situación basal, durante el delirium y después del delirium. Y por último, pero no por ello menos importante, creo que es importantísimo incidir en la educación y en la formación a los sanitarios, ya sean médicos, enfermería, auxiliares y también a los no sanitarios, familiares, cuidadores de los distintos niveles asistenciales donde nos podamos encontrar a estos pacientes, ya sean residencias, UCIs, plantas de hospitalización, para mejorar la detección y el manejo de esta patología.
Importante también saber que la prevención, sobre todo las medidas antidelirium no farmacológicas, si bien son muy eficaces, han resultado ser útiles en los grupos de riesgo intermedio o bajo, es decir, aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve o sin deterioro cognitivo, pero su efecto se pierde, o sea, es más controvertido en pacientes de perfil de riesgo alto, como por ejemplo pacientes ya con una demencia establecida. Y finalmente, recalcar que a día de hoy se sigue excluyendo muchísimo de los estudios a los pacientes con demencia. Por lo tanto, la evidencia con la que trabajamos en estos casos muchas veces es escasa. Necesitamos que en un futuro los pacientes con demencia sean incluidos y sean estratificados en los estudios para poder poner el foco en el problema y tener una evidencia muchísimo mayor de la que disponemos hoy en día. Hasta aquí todo lo que os quería decir y muchísimas gracias por vuestra atención. Si vais a preguntar, que sea fácil.